hablar hoy, agregar, además de todo lo que hemos dicho, lo que es referente al marco teórico y a los antecedentes de la investigación o revisión de la literatura. Esa es la parte que nos vamos a referir, que como dije desde un inicio, he estado insistiendo, bueno, forma parte de ese marco teórico. Su primer segmento, también expliqué por qué, es los antecedentes de la investigación o revisión de la literatura. Me voy a referir básicamente a en qué consiste, qué utilidad tiene, cuál es la importancia de hacerlo y qué provecho le podemos sacar a esta revisión de la literatura y a este búsqueda de antecedentes. Bueno, hay elementos claves que guían cuando usted va a buscar la literatura, cuando usted va a investigar los antecedentes, va a valorar esos antecedentes a través de la revisión de la literatura, que es como se hace. Hay preguntas que ustedes guían este ejercicio, que tienen que guiar. Hay una pregunta clave, ¿verdad? Este tema ha sido investigado. Yo les conté que yo empiezo por ahí las clases. Cuando estoy presencial, le digo, ya ese tema se investigó. No, ¿cómo es? Sí, ya se investigó. Y ahí creo ese dilema. Porque mi primera pregunta sobre un tema es, ¿se ha investigado este problema? Ok, vamos a ver esa primera pregunta. ¿Qué tan conocido es ese tema? ¿Qué tan novedoso es? O sea, ¿por qué yo creo que ese es un tema que hay que investigar? Si yo creo que quizás ya fue investigado o no. ¿Quién me dice eso? Quien único me lo puede decir es la revisión de antecedentes y de lo que ya se ha investigado en relación a lo que yo quiero hacer. Ese es quien único me lo puede decir. No, no, ni siquiera un especialista, tiene que ser muy especialista en la materia para que nos ofrezca un volumen de información y una seguridad en que ese tema no está investigado. Pero básicamente siempre hay que hacer la revisión de literatura. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cómo se ha investigado ese tema? ¿Qué han hecho los autores anteriores a mí que ya han tratado ese tema? ¿Cómo se ha investigado? ¿Qué resultados que ya están alcanzados? Fíjense, ya yo determiné que ese tema se ha investigado parcialmente, que sobre el equipo de gestión, tomemos ese ejemplo, se han hecho investigaciones, ok. Ahora, ¿qué resultados se alcanzaron? Esos resultados pueden contribuir a mi investigación. O sea, todas esas preguntas y otras más son las que guían mi mente, mi búsqueda en la determinación de los antecedentes. O sea, todo eso yo tengo que tenerlo esclarecido para determinar un tema. Recuerden la frase de Einstein que le puse en la clase pasada. Determinar el problema es más importante que la solución. Y aquí estoy determinando el problema. Estoy diciendo qué se ha investigado, cómo se ha investigado, qué resultados ya se tienen y que me pueden servir a mí. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve que nosotros tratemos en los antecedentes, que nosotros valoremos los antecedentes? En primer lugar, evita que tratemos un tema que ya haya sido completamente investigado. En eso hay que tener sumo cuidado, porque incluso, como yo dije también en clases anteriores, hay estudiantes que te dicen, no, porque yo soy de la escuelita tal, en distrito tal, y sobre eso no se ha investigado. Ok, pero eso no quiere decir que sea un tema novedoso. La novedad en la ciencia no se basa en esa especificidad. La novedad se basa en el aporte que usted realice sobre un área del conocimiento, no sobre una escuelita en particular o una escuela en particular. O sea, por tanto, usted tiene que evitar que ese tema haya sido completamente investigado. Porque hay otra cuestión que a lo mejor, que quizás usted no comprende, usted no, o sea, no comprende, no busca, no hace ese ejercicio y sin embargo ese ejercicio puede resultar, digamos, provechoso para su investigación o no. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero aplicar una estrategia para vincular la familia y la escuela en mi escuela. Y eso nunca se ha hecho. Sí, pero ya quizás hay una estrategia investigada, hecha, patentada, bien establecida, y esa estrategia es posible aplicarla en su escuela. Por tanto, usted no tiene que hacer otra estrategia. Usted lo que tiene es que aplicar esa estrategia, que ya está investigada, que ya está aprobada, que ya está certificada, que es una estrategia bien elaborada. Entonces, usted quiere investigar un tema que no se ha investigado en relación a su escuela, pero que sí ya está determinado con todo lo que lleva. Por tanto, usted no va a tener ninguna novedad en esa investigación, porque me va a proponer una estrategia que ya está hecha, solo que la tiene que adecuar a su escuela. No, eso está claro. ¿Cuál va a ser su aporte entonces? Entonces, eso usted lo puede determinar nada más en la valoración de los antecedentes. Hay una respuesta parcial, ese es un segundo elemento al problema de investigación. ¿Hay o no hay una respuesta parcial? Bueno, a nosotros nos gustaría, a todos nos gustaría,
a hacer una investigación que sea la primera en el mundo. Pero eso es muy difícil. Yo siempre creo que es muy difícil hacer una investigación que usted sea, vamos a hablar por caso, la vacuna contra el COVID. La vacuna no es completamente nueva. La vacuna se está probando sobre la base de lo que ya se ha investigado, de otras vacunas. Incluso hay países que están teniendo una vacuna de base para incorporarle otros elementos, del cual no puedo explicar porque no soy de esa área, ni siquiera tengo una idea, pero sí sé de cómo funciona. Toman esa vacuna, le incorporan otros elementos y puede servir para el COVID. ¿Por qué? Porque ya saben que puede prevenir determinados asuntos, porque sabe que ataca determinadas infecciones o virus, etcétera. Entonces ya conocen las reacciones de los pacientes. Entonces quiere decir que están sobre la base de un conocimiento haciendo el otro. Es muy difícil que hagan algo completamente nuevo, puesto que existe un conocimiento precedente que siempre va a ser utilizado. Eso lo que quiere decir es que siempre hay un basamento anterior y usted te tiene que apoyar en ese basamento anterior. Permite conocer el cómo se ha investigado. Eso es un elemento importante. Por ejemplo, yo tengo una investigación que se hizo sobre el equipo de gestión o sobre la gestión escolar o sobre el vínculo con la familia, que muchos de ustedes lo tienen, etcétera. ¿Cómo lo hicieron ellos? O sea, eso es importantísimo. ¿Cómo ellos lo hicieron? Porque les dio resultados, se hicieron máster y tienen una tesis hecha, quiere decir que no fue malo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo diseñaron, por ejemplo, los instrumentos de recolección de información? Yo puedo tomar los instrumentos de otro investigador. Yo puedo tomar los instrumentos que aplicó otro investigador en otra tesis. Y eso se declara, es oficial, es legal, es totalmente válido. Yo no tengo que volver a hacer otra encuesta. Si yo encontré una encuesta que ya me resuelve mi problema, ¿por qué yo tengo que inventar otra? Si yo puedo tomar esa encuesta y decir, esta encuesta es tomada de la investigación que realizaron tal y alto la referencia. Esa no es mi encuesta, es la encuesta de ellos, pero es que esa encuesta se probó, esa encuesta la validaron los especialistas. Esa encuesta me sirve porque es el mismo tema, porque nuestras escuelas son similares, porque nuestro grupo estudiar es el equipo de gestión, digamos, los maestros, es lo mismo. Entonces, yo no tengo por qué inventar otra encuesta. Y peor aún, yo no tengo por qué copiar esa, plagiarla y pegarla para acá, que eso obviamente no se puede hacer. Si la ciencia me da la posibilidad de que yo asuma eso. Y además, otro elemento importante, sí, dígame, Hipólito. Escúchame que le interrumpa, profe. No, no, Bueno, dígame. cuando usted se refiere a la encuesta, usted está hablando del instrumento, no del Sí. resultado de la encuesta, No, no, ¿cierto? del instrumento, del instrumento. Ok. Me refiero a encuestas en tanto instrumento, o a cuestionario más bien, que es lo que se aplica, ¿verdad? La encuesta es la técnica, sino el cuestionario. Yo puedo tomar el cuestionario, para decirlo con toda propiedad, el cuestionario vacío, sin contestar, obviamente, de otro investigador. Y puedo adecuarlo. Puedo hacerle cambio, obviamente, para mi escuela y lo puedo tomar y poner que este cuestionario es tomado de una investigación tal y tal y tal y tal. Eso es completamente válido, completamente legal. Claro, ahí el que te va a evaluar va a decir, bueno, pero a ver, usted eso es totalmente legal, pero este cuestionario no tiene nada que ver con lo que usted quiere preguntar. Bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? No se trata de coger cualquiera, se trata de coger uno y si usted necesita tomar ese, que sea de verdad, que le dé respuesta. Y además, un elemento muy importante es que los antecedentes te proveen, te dan referencias, fuentes, te dicen dónde leer. Por ejemplo, ahora yo tengo una tesis, una investigación o un libro, pongamos por caso, de un tema. Y yo leo y digo, wow, pero qué bien está esto, qué buen resultado tiene. ¿De dónde este hombre sacó, de dónde este autor sacó la información? Déjame ver eso. Voy para las fuentes bibliográficas. Lo que él consultó. Ahí están sus fuentes. Y si lo hizo bien como tiene que hacerlo, esas son sus fuentes. Por tanto, yo tengo una buena lista de fuentes ya para investigar. Esas. Porque si él investigó esa fuente y le dio ese resultado, esas fuentes son buenas. Si hizo un proceso bien. Por tanto, ya yo tengo una lista de fuentes para investigar. Y de cada tesis yo puedo ir tomando las fuentes que a mí me convienen. Y después lo que hago es buscarlas. Otro elemento importante en relación con los antecedentes, cómo se elaboran los antecedentes, cómo se plasman en la tesis. Bueno, ya hablamos del lugar que ocupa dentro del cronograma general, del protocolo general de tesis, entre ese índice que está en el capítulo referido al marco teórico, que los antecedentes es su primera parte, porque tiene esa lógica, son los elementos que están antes
de los presupuestos teóricos. Se inicia con una breve introducción, siempre todas las partes hay que hacer una breve introducción para que quien lo lea se ubique en lo que van a hablar. Se organiza de diversas formas, ya puede ser temática, cronológica u otra, ¿ok? Aquí en Guapa hay la costumbre de hacerlo en antecedentes nacionales e internacionales, que yo creo que tiene una lógica, pero siempre me interesa decir que no es la única, porque si usted hace una tesis de historia, por ejemplo, la mayoría lo hacemos de manera cronológica, para ver cómo ha evolucionado la temática en el tiempo, y no lo hacemos de una manera temática. Usted lo puede hacer temático también, y no en nacional e internacional, sino hablar del equipo de gestión, hablar de el vínculo escuela-familia, hablar de las regulaciones educacionales, entonces lo hace de esa manera temática. Pero se ha implantado, cosa que yo creo bien cómo se hace, lo que no me gusta es que todo el mundo lo haga igual, porque me da la impresión de que todo el mundo está tomando la misma manera sin entenderla, de que todo el mundo haga nacional, internacional, nacional, internacional, nacional. Entonces yo digo, bueno, ¿será que lo estamos obligando a hacerlo de esa manera y no saben que hay otra? ¿O será que están tratando de contentarnos como maestros de cómo se orientamos? Bueno, no sé. Yo respeto eso, pero sí tengo el deber de decir que no es la única manera en que se hace. Se valora cada antecedente atendiendo a sus informaciones principales. ¿Cuáles son las informaciones principales? Por ejemplo, las referencias del trabajo, el autor, el título, el año, el lugar de presentación, publicación, ese trabajo. Y obviamente valorando el trabajo, un resumen crítico, qué aportes tiene, qué carencias, qué debilidades tiene información, qué me ofrece en sentido general. O sea, ¿qué utilidad tiene para mí? Y también veo que ahí hay limitaciones, por ejemplo, que usted lee una tesis y parece una pared de blog, porque todos los párrafos son iguales. La tesis titulada tal, por el autor tal, el objetivo es tal, el año es acá, la presentación, el otro párrafo, la tesis cuyo autor es una pared de blog, es uno encima del otro. Y usted cuando lo está leyendo dice, oh, pero ¿esto qué es? Porque es muy difícil incluso entender eso, leerlo. ¿Y por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Si usted tiene que redactar, yo siempre digo, redactar es como hablar. Usted no habla de esa manera, usted habla de una manera variada. Para eso están los conectores, que vamos a hablar de ellos después, conectores de redacción, etcétera, que usted tiene que hablar. El hecho de que estén todos esos elementos que tienen que estar, porque obviamente usted tiene que hacer referencia a ese trabajo para que yo lo identifique, para que yo sepa qué objetivo tuvo ese trabajo, etcétera. No quiere decir que todos tienen que estar en el mismo orden. Usted puede empezar un párrafo hablándome del autor y el otro hablándome del título. ¿Por qué no? Si lo importante es que usted tenga todo eso. Y hay un elemento muy importante que es el resumen crítico. Muchas veces tenemos un resumen, o sea, una presentación de antecedente que es básicamente aséptico. O sea, yo digo este antecedente, pero describo la tesis, es tal autor, tal título, fuente al año, ya, paso para la otra, paso para la otra, paso para la otra. Y digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué digo yo? ¿Y qué dicen esos antecedentes? ¿Qué utilidad le tiene a usted para eso? ¿Para qué usted quiere esos antecedentes? Usted puede decir, bueno, y de esta tesis para mí es importante, para esta investigación o para estos autores, es importante que nos hayan dicho esto, que hayan aportado esto. Esta tesis aporta esto. O esta tesis se equivocó en tal cosa. Yo dije que eso es válido, haciéndolo con un lenguaje adecuado, ¿no? Sin agredir. Tanto, esos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la valoración, como su nombre lo dice, miren, valorar es dar un juicio de valor, eso creo que todos lo sabemos. Y dar un juicio de valor es enjuiciar algo, es valorar, es dar criterios, es calificar algo. Por tanto, no podemos hacer una valoración si solo describimos. Eso se llama describir, que es otro ejercicio. Una ¿Okay? pregunta. Valorar es dar juicios de valor. Ver cómo lo hacen otros es bueno, siempre es bueno. O sea, busquen tesis y vean cómo lo han hecho otros compañeros. No para copiar, porque puede ser que sea un mal ejemplo, aunque de los malos ejemplos también se aprende, a menos a no repetirlo. Pero sí cómo se valora. Por ejemplo, yo les tengo acá 2 diapositivas de cómo se puede hacer ese ejercicio de análisis de los antecedentes. O sea, cómo yo redactaría los análisis de los antecedentes. Hay muchas tesis ahí que ustedes pueden consultar. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo lo haría. Ahí yo redacté, entre los antecedentes nacionales se encuentra la tesis titulada Estrategias del equipo, y ahí pongo referencias. Su objetivo se dirigió a implementar, etcétera, etcétera. La referida investigación, ya voy por el tercer párrafo, estoy agilizando, realizó valiosos aportes. Por ejemplo,
Según las fuentes investigadas por su autor, las estrategias de acompañamiento que se utilizan son las visitas pedagógicas y la elaboración del plan de clase. Para los docentes, en ocasiones el equipo de gestión realiza reuniones. O sea, yo estoy diciendo, fíjense, aquí está, en el tercer párrafo, está mi valoración, que es lo que me preguntaba muy bien Hipólito. Aquí está mi valoración. O sea, yo aquí lo que hice fue describir la tesis, decir, es de este autor, tiene tal título, qué objetivo tuvo, qué tipo de investigación fue, ahora la voy a valorar. Luego, la referida investigación aporta, por ejemplo, aporta esto, aporta aquello. Entonces ya me voy refiriendo a qué me aporta esa investigación. Hay otro ejemplo que vuelvo a señalar. Uno de los resultados más importantes, ahí eso es un juicio de valor, fíjense, decir uno de los resultados más importantes, eso es un juicio de valor, es que se aplicaron estrategias de acompañamiento a los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Después digo, esta investigación no aborda los impactos que debe tener en los estudiantes la aplicación de las estrategias. No los aborda, sencillamente no los aborda porque es que eso no es su objetivo. Que puedo cambiar esto, porque yo estoy de acuerdo plenamente con lo que ha dicho Hipólito. Hay muchas maneras de criticar, de muchas maneras de decirlo. Por tanto, esto es una valoración, esto es un juicio crítico que usted lo puede poner de manera más directa, de manera más suavizada, de manera más indirecta, de manera que cause menos, llame menos la atención. Lo importante para mí y para una tesis, no para mí, para una investigación, es que usted no se puede quedar en los dos primeros párrafos, sino que usted tiene que valorar. Porque en esta valoración es donde usted va a decir qué me interesa a mí de esa tesis. O sea, qué ya se ha investigado, para qué me sirve, qué referencia yo voy a tener, cómo yo voy a utilizar eso, para qué me sirve eso para mi investigación. O sea, todo eso, como expliqué en un principio, es lo que nos aporta los antecedentes. Esos son ejemplos de cómo nosotros tenemos que procesar esos antecedentes. Yo les recomiendo que busquen una tesis, para que busquen varias tesis. Dedíquenle la primera parte del estudio. El que no lo ha hecho, ya hay parejas que tienen antecedentes redactados en el anteproyecto que me mandaron y con buenos resultados, por cierto. Bueno, esas parejas ya tienen ese camino adelantado. Otros quizás lo tienen y no lo tenían en el anteproyecto, ¿no? Lo que quiero decir es que busquemos tesis que, como estas que hicimos búsqueda hoy u otras, que usted vea cómo los autores lo tratan. Pero usted hágalo críticamente, diga, mire, lo único que hizo fue, como dice el profesor, poner un blog encima del otro, todos los párrafos son iguales, y lo único que pone son los datos generales, no hace ningún juicio crítico. O aprendan de otra que digan, mire qué bien valora, porque este autor dice qué tiene positivo esta tesis, de qué le sirve, etc. Y en ese ejercicio que es válido, que eso forma parte de la búsqueda de los antecedentes, usted aprende a cómo hacerlo, a cómo elaborar sus propios antecedentes, porque se apropia de ese método de escribir. Eso es un ejercicio importante. Cuando usted lee un libro, por ejemplo, se ha dicho muchas veces, la mejor forma de mejorar la ortografía es leyendo. ¿Por qué? Porque usted ve cómo se escribe bien y usted ve cuáles son las palabras que llevan tilde, cuáles no, cómo se estructura una oración, cómo se estructura un párrafo. Entonces usted aprende. Usted está leyendo, por ejemplo, y estaba leyendo una novela, pero lateralmente puede aprender ortografía leyendo una novela. Claro, porque la novela está bien escrita, tiene buenas reglas ortográficas y usted aprende eso también. Entonces, cuando usted lee un antecedente, puede aprender o no, puede aprender cómo elaborar los suyos, si también se propone aprender eso. Por tanto, eso es un ejercicio importante que nosotros tenemos que practicar.